El 23 de febrero de 2024, mi vida cambió para siempre. Aquel día marcó el comienzo de una experiencia que nunca imaginé vivir, una experiencia tan aterradora que, incluso hoy, las palabras luchan por capturar su impacto completo. Desde el momento en que regresé, supe que lo que estaba a punto de compartir encendería una tormenta de controversia. Esta no es una historia que todos puedan aceptar, especialmente aquellos que veneran la memoria de Michael Jackson. Sin embargo, creo que hay una razón por la que me dieron una segunda oportunidad y no puedo quedarme en silencio. Soy consciente de lo que le sucede a las personas que se atreven a hablar de temas como este. He visto cómo aquellos que han compartido sus experiencias cercanas a la muerte son recibidos con incredulidad, burla e incluso hostilidad. Fueron atacados simplemente por decir su verdad. Aún así, tengo que confiar en que Dios me reveló esto con un propósito mayor. Me perdonó la vida y, por esa razón, no puedo permitir que el miedo me silencie. Se me ha dado la oportunidad de compartir lo que vi, y lo haré con fe, sabiendo que es necesario decir la verdad, aunque muchos se nieguen a creerla. Mi esposo y yo habíamos decidido tomarnos unas vacaciones para relajarnos y reconectar después de una temporada complicada. Elegimos un lugar tranquilo, alejado del bullicio, rodeado de la apacible belleza de la naturaleza. El 29 de enero de 2024, decidimos dar un paseo, una caminata ligera por una pequeña colina rocosa. Parecía una manera perfecta de pasar el día, disfrutando de la paz del entorno. A medida que subíamos, me sentía bien. El aire era fresco, la compañía de mi esposo agradable, y la serenidad del lugar me envolvía. Sin embargo, de repente, una extraña sensación de opresión comenzó a instalarse en mi pecho. Al principio, intenté ignorarla, respirando profundo con la esperanza de que pasara pronto, pero cada vez se volvía más difícil respirar. Sentía como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto denso, pesado, imposible de inhalar con normalidad. Mi respiración comenzó a acelerarse. Intentaba mantener la calma, pero el pánico empezó a tomar el control cuando me di cuenta de que cada aliento era una lucha. Mi esposo notó mi angustia y la preocupación en sus ojos rápidamente se convirtió en miedo. Inmediatamente pidió ayuda. Su voz temblaba mientras trataba de explicar lo que estaba sucediendo. En cuestión de minutos, varias personas se acercaron, y pronto me vi rodeada de rostros preocupados. Intentaban calmarme, pero las palabras parecían llegar desde lejos, como si vinieran de otro mundo. El equipo médico llegó y comenzó a administrarme los primeros auxilios. Me decían que tratara de mantener la calma, pero todo se volvió confuso. La lucha por respirar se hacía insoportable, como si algo dentro de mí se estuviera apagando. De repente, perdí la consciencia, y el mundo que conocía desapareció en la oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es una extraña sensación de ligereza. No podía sentir mi cuerpo, pero sabía que de alguna manera seguía existiendo. Miré hacia abajo y para mi horror, vi mi propio cuerpo tendido en el suelo, rodeado por los paramédicos que intentaban desesperadamente reanimarme. Era como si estuviera viendo una película de mi vida, pero la aterradora realidad era que ya no estaba en mi cuerpo. Estaba flotando por encima, observando todo como un mero espectador. Al principio, el shock fue inmenso. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? ¿Estaba muerta? La incredulidad me inundó, pero, lentamente, una sensación de aceptación comenzó a apoderarse de mí. Esto era real, no había vuelta atrás. Pero antes de que pudiera asimilar completamente lo que estaba ocurriendo, sentí una fuerza poderosa que me arrastraba hacia un lugar oscuro. No estaba flotando sin rumbo. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia un destino que instintivamente sabía que no era bueno. De repente, me encontré en un lugar que desafiaba toda descripción. La oscuridad era total, pero no era una oscuridad común. Era una negrura que se sentía, que te envolvía y te oprimía. A mi alrededor, podía escuchar gritos, lamentos de almas atrapadas en un tormento interminable. El lugar emanaba una desesperación que era casi palpable. Sabía que estaba en el infierno, ya no estaba sola. A mi alrededor había innumerables almas, todas atrapadas en sus propias agonías. El aire estaba cargado de sus lamentos, cada grito parecía amplificar el dolor de todos. Era un lugar donde no existía la esperanza, donde la misericordia parecía un concepto lejano e inalcanzable. No había alivio, no había descanso, solo tormento sin fin. Lo más inquietante de todo era que, a pesar de la cantidad de almas a mi alrededor, cada una sufría de una manera diferente. Cada tormento parecía estar ligado de alguna forma a las decisiones y acciones que habían tomado en vida. Entre todas esas almas, de repente noté una figura que me resultaba inquietantemente familiar. Era Michael Jackson.
El shock de verlo en ese lugar fue abrumador. Michael Jackson, alguien idolatrado por millones, estaba atrapado en el mismo infierno que yo. Su rostro estaba deformado por el dolor, su cuerpo sufría en una danza macabra, repitiendo los mismos movimientos que una vez lo llevaron a la fama. Pero esta vez esos movimientos no le proporcionaban gloria, sino una agonía indescriptible. Michael no me habló directamente, pero podía escucharlo, como si estuviera confesando. Sus palabras no eran de arrepentimiento por su fama o por sus éxitos, sino por la religión en la que había creído durante su vida. Confesó que había sido testigo de Jehová, convencido de que sus creencias lo salvarían. Sin embargo, allí, en ese lugar de tormento, se dio cuenta de que su salvación solo podría haber venido de una aceptación personal de Jesucristo como su Salvador. Sus palabras estaban llenas de amargura y arrepentimiento. Entendí que había sido condenado a ese lugar por no haber tomado la decisión correcta durante su vida. El tormento de Michael Jackson era singularmente horrible. Su cuerpo se retorcía mientras ejecutaba los mismos pasos de baile que lo hicieron famoso. Pero ahora esos movimientos se habían convertido en instrumentos de tortura. Cada giro, cada paso, lo sumía en un dolor insoportable. Su rostro, alterado por múltiples cirugías, estaba grotescamente desfigurado. Gusanos se arrastraban desde las mismas facciones que él había intentado cambiar tantas veces. Michael seguía suplicando, clamaba que si tuviera otra oportunidad, nunca volvería a alterar su apariencia. El dolor de estas criaturas que se arrastraban por su cuerpo era un castigo directo por su vanidad, por intentar ser algo diferente de lo que Dios lo había creado para ser. Lo más espeluznante fue cuando los tormentos relacionados con las acusaciones de abuso que enfrentó en vida comenzaron a manifestarse. Demonios grotescos y de apariencia infantil lo atacaban, mordiéndolo con dientes afilados, causando un sufrimiento inimaginable. Estos demonios parecían estar allí para castigarle por el daño que había causado a los demás. Su dolor y angustia eran un reflejo de las consecuencias de sus acciones. Michael seguía gritando, «Perdónenme, perdónenme», pero no había respuesta. Ninguno de los demonios mostraba piedad, y su tormento parecía interminable. En un momento dado, comenzó a gritar que quería entregar su alma a Jesucristo, pero ya era demasiado tarde. Los demonios continuaban atormentándolo, y la desesperación en su rostro era evidente. Él había vendido su alma a la fama y la fortuna en vida, pero ahora ese mismo pacto lo condenaba al sufrimiento eterno. El tormento final, el más aterrador de todos, fue cuando vi cómo innumerables demonios lo montaban, cada uno infligiéndole un dolor inimaginable. Era como si desgarraran su esencia misma, dejándolo completamente destruido. Sus gritos llenaban el aire, y su arrepentimiento era palpable. Sabía que no había escape, que su sufrimiento sería eterno. De repente, como si una cortina se hubiera corrido, la visión terminó. Los horrores del infierno se desvanecieron, y me encontré de nuevo en mi cuerpo. Abrí los ojos y vi a los paramédicos trabajando frenéticamente a mi alrededor. El dolor y el miedo de lo que había presenciado seguían presentes, pero estaba viva, de vuelta en el mundo que creí haber dejado atrás. Mientras me recuperaba de esa terrible experiencia, sabía que lo que había visto no era algo que pudiera guardar para mí. Me dieron esta segunda oportunidad por una razón, y creo que es mi deber compartir lo que vi. No se trata de sembrar miedo ni de convencer a nadie a través del sensacionalismo, se trata de la verdad. Una verdad que me fue revelada de la manera más clara posible. No les estoy pidiendo que tomen mis palabras al pie de la letra. Les insto a que escuchen con el corazón abierto, que busquen su propia comprensión y disciernan la verdad por sí mismos. Al regresar a la vida, me di cuenta de que todo lo que conocía, todo lo que creía, había cambiado. El tiempo en el infierno, aunque breve en comparación con la eternidad que otros parecen soportar, dejó una marca indeleble en mí, una marca que me sigue atormentando en cada despertar y en cada sueño. Aquel infierno no fue solo una advertencia, fue una revelación profunda y cruda de lo que nos espera si tomamos decisiones equivocadas durante nuestra vida. Tras despertar en la ambulancia, rodeada por paramédicos que luchaban por mantenerme con vida, supe que algo había cambiado en mí. Sentía como si una carga insoportable se hubiera colocado sobre mis hombros. La visión que presencié no era solo una advertencia personal, sino un mandato de advertir a los demás. Michael Jackson, la figura que el mundo había idolatrado, sufría en ese lugar de tormento por sus elecciones y decisiones, y yo no podía ignorarlo. Lo vi tan claro como si estuviera ocurriendo frente a mis ojos ahora. Los días posteriores a mi recuperación física fueron insoportables emocionalmente. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver las imágenes de las almas gritando, los demonios torturando y el sufrimiento indescriptible que plagaba a los condenados. Ver a Michael Jackson, un ícono de la música,
Un hombre que había sido adorado por millones, convertido en una sombra de sufrimiento eterno, me hizo comprender que el infierno no discrimina. No importa cuán rico o famoso seas en la tierra, lo que cuenta es la elección espiritual que hagas. Este testimonio no es para asustar ni para condenar. Es una súplica desesperada para aquellos que aún están a tiempo de cambiar su destino. La visión del tormento de Jackson no fue solo una advertencia para mí, sino para todos. La vida es frágil, y la eternidad es real. Si algo aprendí de esta experiencia, es que no hay tiempo que perder. La salvación no se basa en quién eres o qué has logrado, sino en la relación que construyes con Jesucristo. Mientras continúo procesando lo que vi y viví, sigo luchando con el miedo, la angustia y la urgencia de compartir lo que me fue revelado. Cada vez que hablo de esto, siento el peso de lo que se avecina para aquellos que no se reconcilien con su Creador. El infierno no es solo un lugar de fuego y sufrimiento. Es un lugar donde el alma está separada para siempre del amor y la misericordia de Dios. Es una separación definitiva e irreversible. El tormento de Michael Jackson es solo un reflejo de lo que muchas almas experimentarán si no toman en serio la verdad de Cristo. La agonía que vi en su rostro, la desesperación en su voz, y su deseo insaciable de volver atrás y tomar una decisión diferente resonarán conmigo para siempre. No quiero que nadie más experimente lo que él y otros en ese lugar están soportando. Mi historia es una advertencia, un recordatorio de que todos tenemos una elección. La vida es breve, pero las decisiones que tomamos aquí tienen consecuencias eternas. No puedo quedarme callada, porque lo que vi fue real. Hoy, más que nunca, les pido que tomen en serio su relación con Dios. No esperen a que sea demasiado tarde. El destino de su alma está en sus manos.